Mire, cada quien es responsable de sus actos. En el caso de nuestra postura es garantizar la libertad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar, ayer lo dije, el derecho a disentir. Eso es propio de una democracia. Yo no intervengo en asuntos de otros poderes, ni siquiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación en la organización a la que pertenezco, aunque, repito, ahora tengo licencia, porque soy presidente de todos los mexicanos, de la República. Entonces, no me meto en eso. Sí, me interesan temas como esta posible decisión o esta decisión que tiene que tomar la Corte, eso sí, me importa. Incluso me importa decirles que cuando iba yo a tomar posesión del cargo, a sabiendas de la descomposición que existe en el Poder Judicial, como existía en todo el gobierno, teníamos que llevar a cabo cambios, transformaciones, como lo estamos haciendo en el Poder Ejecutivo, que me corresponde como titular del Poder Ejecutivo. También pensé en el Poder Judicial y respetando su autonomía, planteé que podía yo promover una reforma en el Poder Judicial. Acuérdense de que hubo una reforma durante el gobierno de Zedillo al Poder Judicial. Tengo la facultad de enviar una iniciativa al Congreso con ese propósito. Podría hacerlo. Y en política siempre hay que optar entre inconvenientes y saber priorizar. Decir qué es lo más importante. Hay 1000 problemas, pero de esos 1000 puede pensarse que hay 100, como se dijo en su momento, graves. Grandes problemas nacionales. Entonces uno tiene que definir hasta dónde poder llegar. Y desde luego definí que lo principal era desterrar la corrupción, la impunidad, ayudar a los pobres, rescatar la industria eléctrica, el petróleo,
fortalecer la educación, garantizar el derecho a la salud, hacer valer nuestra soberanía, exaltar la grandeza cultural de México, todo lo que estamos haciendo. Separar el poder económico del poder político, gobernar para todos, como ayer lo mencioné, y es un fruto de este gobierno y de la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Ya no hay una oligarquía que gobierne en México, hay una democracia, es decir, un gobierno del pueblo y para el pueblo, y cuya prioridad son los pobres. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente más desamparada, desposeída, a la gente pobre. Bueno, entonces sabía yo lo que existía en el Poder Judicial. Imagínense, si no lo voy a saber, que durante décadas el Poder Judicial fue manejado por la mafia del poder. Eran concesiones que se daban a el PAN, para ser muy claros, cuando dominaba el PRI y empezaron a ponerse de acuerdo, una moneda de cambio fue irles entregando el Poder Judicial y todo lo relacionado con la impartición de justicia. Acuérdense que con Zedillo, el procurador fue un panista, Lozano Gracia, y el abogado más famoso en todo ese tiempo, el maestro, el de más influencias, fue Diego Fernández de Ceballos. Entonces, el Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta los jueces, pasando por ministros, magistrados, pues estaba a disposición de las alianzas de la oligarquía. Abogados sin principios, sin ideales, sin amor al pueblo. Si acaso, técnicos en la aplicación de las leyes, con la idea esta, ¿no?, retórica del conservadurismo de que la ley es la ley, haciendo por completo a un lado a la justicia. A mí me enseñaron que cuando uno tiene que decidir entre el derecho y la justicia,
hay que inclinarse por la justicia, porque son formaciones completamente distintas. Entonces, cuando ya era presidente electo, me pregunté, ¿y qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué puedo hacer para limpiar, reformar el Poder Judicial? Que es muy importante. Entonces llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar lo que en algún tiempo se aplicó, de que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos por los ciudadanos. Todo eso se pudo llevar a cabo. Existe la tradición de impartición de justicia, fue algo que distinguió por su rectitud y eficacia al sistema político estadounidense, la importancia de sus jueces. Ya hemos hablado aquí de cómo, aparte de la democracia a la que se refiere Tocqueville, que se aplicó desde el principio de la fundación en Estados Unidos, jugaba un papel también muy destacado históricamente la prensa, que era como la gran escuela para la formación de los ciudadanos, y el Poder Judicial, los jueces. Aquí hemos hablado de que los Flores Magón deciden ir a hacer periodismo en contra de Porfirio Díaz desde Estados Unidos, porque allá los encarcelaban y estuvieron mucho tiempo en la cárcel. Nadie, creo yo, fue más encarcelado que Ricardo Flores Magón. Pero habían procedimientos judiciales y en algunos casos podían obtener su libertad. Acá, con Porfirio Díaz, era la ley fuga. Era mátalos en caliente. También no olvidemos de que cuando Hidalgo va en retirada, porque el movimiento va perdiendo fuerza, el movimiento popular pasa esa decisión controvertida pero humanista de no haber tomado la Ciudad de México a pesar del triunfo en el Cerro de las Cruces. Va hacia el norte, lo detienen en Coahuila y lo juzgan en Chihuahua, porque va buscando el refugio, la libertad. Estaba en el norte en ese entonces. Juárez estuvo 2 años en Chihuahua, 1 año en Paso del Norte. Entonces, y ese poder judicial de Estados Unidos pues era una garantía. Y llegó el momento que incluso en México se
optó por elegir a los jueces, a los ministros de la Corte. Entonces, se pudo haber hecho una reforma o proponer una reforma. Pero se lo dejó al Poder Judicial. Pero dije, no, va a ser muy complicado y sí es ir al fondo, porque es un poder como lo es el Ejecutivo, piramidal. Entonces, en la base pues están los jueces, en medio están los magistrados y arriba está la Corte. Entonces dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales. Yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes, y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad. No, sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo contar con 4 de los 11. Por ejemplo, en la cuestión eléctrica, imagínense votar primero los conservadores del PRI y del PAN a favor de las empresas extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, un acto sin duda de traición a la patria. Pero luego pasa el Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica. Y ahora esto que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia.
los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde. Eso, como lo planteó aquí Ricardo, es gravísimo. Pero lo mismo, si de lo que más padecemos, y esto no de ahora, sino ya de tiempo atrás, es que con ese truco de que no se integran bien las averiguaciones, se le da libertad a delincuentes por influyentismo o por corrupción. Pero luego aparecen estas contradicciones, ¿no? De quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra. ¿Qué no puede el presidente del PAN o el presidente del PRI? A ver, pon la gráfica, que votaron a favor de la prisión preventiva. ¿Qué no pueden ahora en un acto de honestidad, de congruencia, decir: él era senador y votó a favor? Senador también, y votó a favor en aquel entonces, de ahora en contra. Entonces, sí es un asunto pues que amerita un posicionamiento. Desde luego, son libres los ministros y libres todos. Y es por lo que me preguntas, sí, en el caso del Senado. Cada quien que asuma su responsabilidad. Es que ya no es solo un asunto de quién gana, quién tiene mayoría en el Congreso o en la Corte. Es que ahora pues es muy importante la opinión del pueblo, que antes ni se enteraban, no se daba cuenta la gente porque no se garantizaba el derecho del pueblo a la información. Pero ahora la gente está muy consciente. Ayer dije eso, que me sentía yo muy orgulloso porque con la participación de todas, de todos, porque este es un movimiento colectivo, no es de un solo hombre o de un grupo de servidores públicos o de dirigentes. Esto es un asunto de todos los mexicanos. Me sentí yo muy orgulloso de que se había reducido
como en ningún otro país del mundo, considerablemente el analfabetismo político. El nivel de conciencia ciudadana alcanzado en México en los últimos tiempos es algo excepcional. Entonces, es casi decir, o el equivalente a decir, la historia nos absolverá, o el pueblo nos va a juzgar. Ahora, si nos vamos más hacia la intimidad, pues es nuestra conciencia, que debemos de estar bien con nuestra conciencia. Pero estos son temas que requieren de un debate a fondo, porque estamos hablando aquí de intereses. Imagínense, se detiene a un defraudador, a un corrupto, y se le puede dejar en libertad. Un juez, porque antes ni siquiera era delito grave la corrupción, ahora es delito grave, pero un juez puede decidir que no hay elementos, como ha sucedido en otros casos. Y crímenes demostrados pero no castigados, que pueden estar en la cárcel personas inocentes. Estamos haciendo un trabajo y lo vamos a seguir haciendo para que todo el que injustamente está en la cárcel pueda salir, pero no abrir la puerta de par en par, porque no solo saldrían inocentes, es más, esos no salen, nos cuesta trabajo sacarlos por los mismos jueces, saldrían los que tienen para comprar la justicia o tienen agarraderas, tienen influencias. Entonces es un asunto importante a tratar. Entonces ofrecimos que íbamos a tocar este tema y lo planteamos. No sé si tengas otra.